Damas y caballeros, presentamos con orgullo a los 26 más recientes aviadores navales de Estados Unidos. Alas 2, A4 Skyhawk. Hace solo 2 semanas, estos pilotos cadetes de la Estación Aérea Naval de Meridian, Mississippi, volaron sus A4 Skyhawk sobre el océano por primera vez. Teniente primero Sherry, calificado para los A4 a bordo del John Kennedy. Se acercaron a un portaaviones a 160 kilómetros de la costa de Florida. Teniente Michael Crisp, signo de llamada Critter. Dejaron caer los ganchos sobre la cubierta. Teniente Bartel, nominado para la lista de Comodoro durante el curso avanzado. A 280 kilómetros por hora. Y engancharon un cable. En el avión más antiguo de la Marina, se han convertido en los miembros más nuevos de la fraternidad de élite Tailhook. Es 90% actitud y 10% habilidad. A todos y cada uno de los nuevos aviadores, mis mejores deseos para los días que vendrán. Tendrá que pasar al menos un año antes de que estos hombres estén realmente listos para enfrentar la prueba de combate. Pero con el avión que vuelan, el A4 Skyhawk, y con las tácticas que usan, confrontan cotidianamente la historia de una de las más largas batallas de la Fuerza Naval. En 1966, nuestro país estaba involucrándose en el conflicto en el sudeste asiático con un pequeño país llamado Vietnam. Fuimos a ganar la guerra, esperábamos ganarla y ponerle fin. Lanzamos bombas y fuimos, y entonces miramos. Buscábamos localizar vehículos para volarlos. Encontrar un barco para hundirlo. Sentir algo de odio para la lucha. En 1967, el momento más tenso de la guerra aérea sobre Vietnam, Brian Compton comandaba un escuadrón de ataque A4 llamado The Saints, los Santos, en la nave Oriskany. Los pilotos de ataque del Oriskany vieron más acción y sufrieron más pérdidas en combate sobre Vietnam del Norte que cualquier otro grupo de la Fuerza Naval. Una vez en combate, todo es diferente. Uno tiene que hacer uso de todos sus instintos para ser un luchador seguro y elusivo. ¿Hay alguien aquí que no sepa quién es este gran hombre? James Stockdale es probablemente más conocido hoy por su incorporación a la política en 1992. En 1965 lideraba a los pilotos del Oriskany cuando entraron en combate por primera vez. La habilidad de improvisar y desprenderse de muchas actitudes del tiempo de paz es algo que muchos tardan en conseguir. Jim empezó trabajando bastante cerca del suelo. Uno puede llevarlo tan alto que apenas se ve Vietnam. Creo que algunos de los muchachos hubieran lanzado las bombas desde la costa si hubieran podido. Pero usted sabe, su propósito era llegar allí y darle al blanco. A bordo del Oriskany, bajo el mando de James Stockdale, había 120 pilotos y 70 aviones, incluyendo F-8 Crusaders y A-4 Skyhawks, el avión que cumplió mayor número de misiones de bombardeo que ningún otro de la Marina sobre Vietnam del Norte. El A4 era todo actividad. Es decir, uno iba a estar allí abajo, cerca de tierra, mirando la artillería antiaérea. Y es ahí donde yo pensaba que debería estar.
Y ahí estuve cuando me derribaron. Desde su base en el Golfo de Tonkin, a 180 kilómetros de la costa norvietnamita, la Marina de los Estados Unidos trataba de interceptar los suministros en vuelo para la guerrilla comunista que peleaba en Vietnam del Sur. Durante años, Vietnam del Norte había enviado al sur armas, municiones y hasta gente en un intento de reunir los dos países. Para apoyar a Vietnam del Sur, en 1965 el presidente Johnson ordenó a la Marina Americana y a la Fuerza Aérea que iniciaran el bombardeo del norte. Lo llamó Operación Rolling Thunder, trueno resonante. Tiempo después he leído que Rolling Thunder fue programada para hacer algo como lo que vimos en Tormenta del Desierto. ¿Recuerdan aquel par de semanas de vigoroso despliegue aéreo? Pero se prolongó, se dilató en el tiempo y fue solo un lindo nombre para una rutina de ataques ocasionales con Alfa. Nuestra misión será de escolta y supresión de artillería antiaérea. Según el lenguaje usado en el operativo Rolling Thunder, los ataques Alfa fueron contra objetivos norvietnamitas de importancia militar. En un país rural, los líderes militares americanos en 1965 contaron solo 94 de esos objetivos. Esa lista era conocida como la lista Alfa o lista A. En la operación Rolling Thunder, la decisión de atacar los objetivos de la lista A vino de Washington y no de los comandantes de los barcos. Paul Engel era el oficial de operaciones de Jim Stockdale. Usted sale, vaya derecho a esa fábrica de acero, directo a aquella planta de cemento, vaya a todos los lugares donde haya servicios, producción de todo lo que pueda contribuir al éxito enemigo y arrojen las bombas, oblíguenlos a salir de sus letrinas y atraviesen el fuego y vuelvan. Una gran confusión. A menudo teníamos que esperar hasta altas horas de la noche o la madrugada para saber qué explosivos pondríamos en los aviones, porque no sabíamos qué es lo que íbamos a atacar. La única excepción era recorrer los caminos para localizar vehículos. Los trenes y camiones eran el blanco más común. Mientras Hanoi y el puerto de Haiphong, a donde llegaban refuerzos casi diariamente, permanecían intactos. En 1965, Washington negó a la Marina el permiso para atacar la mayoría de los objetivos de la lista Alfa. Así que lo que hacíamos era enfurecerlos, pero no privarlos de sus medios de lucha. Eso es lo que daba pena. Y Rolling Thunder fue parte de eso. Te voy a golpear más fuerte si no haces lo que digo. Era una actitud arrogante. Había un hombre secretario de defensa. Era un hombre inteligente, tan sagaz que creyó que podía ser que 2 más 2 fueran 5. Es algo muy peligroso para un hombre inteligente. Creíamos que había un lenguaje de disuasión allí afuera, que la lucha era una forma recia de comunicarse. Como si hiciéramos gestos con nuestros aviones. Es completamente distinto de la forma en que piensan los vietnamitas. Nosotros pensábamos que responderían con gestos, pero ellos se preguntaban qué es lo que realmente intentábamos. El 9 de septiembre de 1965, Jim Stockdale voló su A-4 Skyhawk sobre una playa de maniobras del ferrocarril en Vietnam del Norte. Yo había estado allí el día anterior
y no había detectado ninguna artillería antiaérea, pero ese día oí el maldito cañón, miré abajo y vi venir esas bolas de fuego. Lo habrán llevado allí a la noche. El avión se incendiaba. Y además estaba invertido y no podía dominarlo. Yo sabía que era el único comandante aéreo que sobreviviría a una eyección. Mientras caía, recordé el código de conducta. Artículo 4, si soy el más antiguo, tomaré el mando. Así me daba ánimo. Yo decía, vas a ser el líder en esa prisión y todo lo que has hecho hasta ahora no es nada comparado con la forma en que manejarás el próximo periodo de tu vida. No tenía esperanzas. Cayendo en mi paracaídas me decía, tienes por lo menos 5 años aquí abajo. Y me equivoqué, fueron casi 8. Jim Stockdale fue capturado rápidamente y fue el primer prisionero de guerra del Oriskany derribado en una A-4 Skyhawk. El A-4 Skyhawk es pequeño, simple y no es costoso. Con su carga de más de 50.000 kilos, el Skyhawk pesa la mitad que cualquier jet de la Marina. Diseñado en 1954, la compañía Douglas construyó el Skyhawk con tren de aterrizaje con la altura necesaria para llevar una sola bomba nuclear en su compartimento inferior. En Vietnam, el ágil Skyhawk ganó fama como el auto deportivo de los aviones de ataque. Capaz de disparar misiles o cohetes, generalmente arrojaba bombas de 2 toneladas cada día de la guerra de Vietnam. En 1965 y 66, los norvietnamitas empezaron a construir defensas mucho más fuertes. Unos formidables misiles tierra-aire guiados por radar, los SAM. Sin embargo, recién en 1967, los pilotos del Oriskany iban a darse cuenta de la fortaleza de las nuevas defensas norvietnamitas. En 1966, creo, vi un total de 3 SAM. Y esos no eran ni siquiera los SAM que me disparaban a mí. Y yo le aseguro hay una diferencia. Un SAM que uno ve y uno que uno ve persiguiéndole. Son 2 SAM diferentes. En 1966, la Marina empezó a equipar los A-4 del Oriskany con instrumental para detectar radares. Los pilotos oían una alarma cuando un misil guiado por radar se dirigía a su avión. Metieron toda la electrónica en la panza del aeroplano. Y luego dijeron, no disparen sus cañones de 20 milímetros porque si lo hacen es posible que hagan trizas ese material electrónico. Así que estábamos limitados para usar nuestros cañones de 20 milímetros. Podíamos usarlo en una emergencia, pero nos decían, no los usen a menos que sea inevitable. En 1966, los americanos intensificaron sus ataques. Los Skyhawks volaron 483 kilómetros ida y vuelta para atacar Haiphong y los suburbios de Hanoi. Pero el flujo de suministros al sur no mermaba. En 1966, en situación de riesgo, el Oriskany lanzó y recobró grupos de aviones durante 12 horas seguidas. Del mediodía a la medianoche y de la medianoche al mediodía. Descansaban 12 horas mientras eran reemplazados por otro portaaviones. Y nuevamente regresaban. Alerta para recuperar avión.
duda estábamos operando un portaaviones como nunca lo habíamos hecho antes. El capitán del Oriskany era John Yarrovino. Cuando terminan las 12 horas de vuelo, los muchachos tienen que reabastecer combustible, reparar las máquinas, rearmarlas para el día siguiente. Y esto lleva un par de horas más. Así que son 14 a 16 horas que estos chicos están trabajando. En octubre de 1966, el secretario de Defensa Robert McNamara visitó el Oriskany. La primera pregunta que me hizo fue, ¿cuál es el promedio de ataques por piloto? Le dije que teníamos un cierto número de pilotos a bordo y que para volar esas misiones teníamos que emplear los pilotos más de una vez y media por día en algunos casos. Creo que no le preocupó que los pilotos tuvieran un exceso de actividad. Estaba más preocupado por sus números que por otra cosa. Explosivos lanzados, misiones cumplidas. Esta era la medida del éxito en la guerra aérea sobre Vietnam.